Hola chicos, avanzamos con nuestro temario de filosofía, que es parte del área de humanidades. En esta sesión vamos a analizar brevemente el desarrollo filosófico en la historia y vamos a ver lo que es el mito y el logos. ¿A qué se refiere eso, no? ¿Qué es un mito y qué es el logos en filosofía? Tengo aquí una tablita, la cual les aconsejo que plasmen en sus apuntes. Me dice aquí la tablita: desarrollo histórico del pensamiento filosófico. Son 4 etapas. Como ven, las etapas son las que ya conocemos de siempre, las históricas: antigüedad, edad media, moderna y contemporánea. Esto de hecho ya lo definimos muy bien, chicos, en nuestro temario de historia universal. Ya lo trabajamos, las civilizaciones y el desarrollo, ¿no? El pensamiento filosófico no se escapa de este avance en lo humano, de estos desarrollos, de esas etapas. También tuvo sus enfoques, sus prioridades o sus preocupaciones, aunque por lo general, chicos, o bueno, en la generalidad, las preocupaciones filosóficas o ocupaciones, en este caso filosóficas, han sido casi siempre las mismas en nuestra historia. La vida, la muerte, la existencia, la divinidad, Dios, etcétera, son preguntas que siempre han estado ahí, están, y sospecho que van a seguir, ¿sí? No se van a resolver. Pero bueno, de acuerdo a esta tablita, me dice aquí que la antigüedad se centra en el estudio y reflexión de la naturaleza y el hombre, es decir, el mundo físico o la physis. Se enfoca en la creación misma del mundo, cuál puede ser su inicio, cómo se estructura, su esencia, su arjé, que va a ser una palabrita que vamos a analizar más adelante, pero se enfoca en qué, en la naturaleza del mundo y el hombre, en cuanto a su existencia, qué es el hombre, su objetivo y demás, ¿vale? Esta sería la principal ocupación filosófica en la antigüedad, dicho de una manera general, ¿vale? Dicho de una manera general. Siguiente etapa, Edad Media. Vamos a enfocarnos al Dios cristiano y la relación con lo humano, su revelación, qué es Dios, los evangelios, etcétera. De ahí vamos a meditar, ¿no? Bueno, como humanidad, ¿no? Vamos a meditar en la Edad Media sobre el Dios cristiano y la revelación al mundo a través de Jesús o Cristo, no sé. Bueno, eso sería en la Edad Media. A veces, chicos, pensamos que la Edad Media fue una etapa muy oscura. De hecho, algunos dicen el oscurantismo. Y no, o sea, hubo sus destellos de desarrollo matemático, filosófico, artístico, arquitectónico, etcétera. No fue una edad meramente oscura. Ese título se le otorga, o esa mala fama se le empieza a otorgar a partir de la edad moderna, ¿sí? Donde la ilustración empieza como a exagerar y hacer pensar que en la Edad Media todos eran ignorantes y todo eso, ¿no? Unos dogmáticos, pero no. Tenían su desarrollo en varios aspectos. Pero bueno, avanzó. Aquí Edad Moderna. Se encamina al estudio de la ciencia, el desarrollo de la época. Bien, la diosa razón, la endiosaban de hecho a la razón misma, los ilustrados, ¿no? En la Edad Moderna. Y edad contemporánea viene a ser la actualidad. Nuestro enfoque filosófico, chicos, sigue igual en la ciencia, lenguaje, la sociedad, política, ¿vale? Las leyes, el poder, etcétera. Y temas diversos, ¿no? También en lo ético, la eutanasia, la pena de muerte, los derechos humanos, etcétera. Ese es el pensar filosófico en la actualidad. Tal vez ya nos alejamos un poquito tal vez de la naturaleza, ¿no? La naturaleza aquí nos ayuda a la ciencia a dar respuestas en cuanto al origen del mundo físico, pero las preguntas siguen abiertas, ¿no? Al final. Bueno, ese es el pequeño desarrollo histórico, chicos, en nuestras 4 etapas. Ahora, aquí me dice, ¿dónde nace la reflexión filosófica en Occidente? Y aquí estoy agregando Occidente, o sea, aclarando, ¿no? La historia nos dice que el inicio, dice aquí, los vestigios históricos ubican el nacimiento de la historia occidental en la antigua Grecia, en el siglo 6 antes de Cristo, ojo, siglo 6 antes de Cristo, en la costa de Mileto, hoy Turquía. Esos son
los orígenes o el origen más aceptado, ¿no? Por la academia del nacimiento de la filosofía, de la reflexión filosófica para Occidente. Y hago mucho hincapié en Occidente, chicos, porque en ocasiones creo que aquí, y aquí viene, ¿no?, un aspecto de crítica al pensamiento filosófico occidental, que a veces lo hacemos ver como si en otras partes del mundo la gente no fuera sabia, no tuviera conocimientos. No, solamente en Occidente nace la filosofía y antes de eso nadie. No, porque Egipto ya era una potencia en aquel entonces. De hecho ya era antiguo. Para los antiguos Egipto era antiguo ya. Babilonia, la India, tenía pensadores que a su manera profundizaban en temas que nos siguen incomodando, ¿no? La vida, la muerte, etcétera, la religión. Pero en otras partes del mundo también se daba desde antes de este siglo el pensamiento filosófico, solamente que en el modo occidental pues lo tenemos aquí, en lo que es Mileto, hoy Turquía. Aquí está, pero se alcanza a apreciar Mileto. De ahí viene la escuela de Mileto, que fueron los 3 primeros filósofos que vamos a trabajar más adelante. Bueno, aquí me dice, ¿por qué en Grecia, en Occidente? ¿Por qué se da en Grecia, ¿no?, el pensamiento filosófico? En primera instancia son muchos factores, es una pregunta, ¿no?, muy básica. ¿Por qué en Grecia y no tal vez en, no sé, en la península itálica en aquel momento, en lo que es España y demás pueblos, ¿no? ¿Por qué en Grecia? Hay muchos factores, sin embargo, el principal fue la libertad de pensamiento. ¿Por qué así? ¿Por qué la libertad de pensamiento? En otros pueblos, chicos, insisto, Egipto, Babilonia, Mesopotamia, había sabios, pero eran muy ligados a los dogmas o incluso a las religiones. Había jefes casi endiosados, ¿no? Gobiernos muy poderosos, que el lineamiento en cuanto a la ciencia y el saber eran dictados desde un poder, ¿sí?, que se imponía. En este caso, las polis griegas empiezan a tener esa libertad de pensamiento, la democracia, y de ahí empieza la reflexión filosófica. Me dice aquí, principalmente se dio en la etapa clásica, donde vemos el esplendor de la democracia, me dice aquí el apunte, en la cual se vieron los primeros vestigios de la democracia en las polis griegas. Esa libertad de pensamiento fue acompañada con la democracia y de ahí empieza a surgir el pensamiento y reflexión filosófica. Bueno, dicho todo esto, me dice aquí, el gran logro del pensamiento griego en comparación con otras civilizaciones fue el gran salto del mito a logos. Tenemos un lapso, ¿no?, del pensamiento mitológico al pensamiento racional o lógico. Es decir, bueno, ya lo mencioné, perdón, del pensamiento mitológico al pensamiento racional. Dice aquí, ¿qué es el mito y el logos, no? Vamos a definir qué es el mito. Tal vez la palabra mito ya la hemos escuchado, nos suene, pero vamos a ver también qué es el logos. Entonces, primer paso, la importancia del mundo griego fue ese salto del mito a logos. Ahora, ¿qué es el mito? El mito, ojo aquí, chequen este apunte, el mito es la primera respuesta de los antiguos a los fenómenos que se presentaban en el mundo natural. Por lo general, chicos, eran relacionados con la religión o reflexiones fantásticas o fabulosas. Entonces, en aquel entonces, en la antigüedad, chicos, no existía la ciencia, la comprobación, el método científico, no se aplicaba. Veíamos un fenómeno y ¿qué respuesta buscábamos? No sé, aquí agregué, ¿no? La guerra. ¿Quién la maneja? El dios de la guerra. Aquí está, ¿no? Ares para los griegos. Y eres el que domina esa parte. No vale la estrategia, no vale el estudio del terreno, etcétera, etcétera, si el dios griego no nos acompaña. Si Ares no define a su voluntad la guerra. Ese era un mito, ¿no? Al final, ¿de dónde nace Ares? Su origen. No teníamos la ciencia y son las primeras respuestas, el mito, de ahí viene la mitología, ¿no? Los dioses como forman el mundo, que para nosotros ya es un aspecto meramente cultural, pero en aquel entonces era pues lo que se creía como real, ¿no? Se formaban esos mitos en las civilizaciones y los griegos no se escaparon de ello.
Ahora, ¿qué es el logos? Ya vimos que es el mito. Primera respuesta a los fenómenos. ¿Qué es el logos? Se entiende por logos a la razón misma. Tiene gran relación con la reflexión argumentada, lógica y estructurada, que bien puede abarcar múltiples áreas y temas. Entonces es la razón misma, es la traducción. Logos, razón. Entonces ocupamos la razón para dar respuesta, chicos, a los fenómenos naturales. Ya no atribuimos el 100% a los dioses o algo fantasioso, no. Ya empezamos a reflexionar con lógica, con argumentación, los fenómenos o la existencia en sí, ¿no? del humano. Este fue el gran salto griego y es por eso que los griegos son tan importantes en historia de Occidente. Bien, somos tan influenciados todavía en siglo XXI de todo lo que ellos trabajaron o analizaron en su momento. Ahora vamos con la parte final, vamos con la actividad sobre el mito y el logos. Realizar una breve investigación sobre el mito de la mujer dormida, creo que todos lo hemos escuchado. Realizar una reseña y la perspectiva actual científica. Entonces vamos a investigar el mito de la mujer dormida y qué nos dice la ciencia, ¿vale? Cómo se formula el mito, la historia, etcétera. Pero también la ciencia qué nos dice, ¿no? Que es la mujer dormida, entre comillas, científicamente. Vamos a hacer esa breve investigación. En ocasiones, chicos, se le llama leyenda de la mujer, pero eso está mal. No es una leyenda, es un mito. Ya después les explico cuál es la diferencia, ¿no? Entre mito y leyenda. Dejo esta breve sesión, chicos, hasta aquí. Si tienen alguna duda, avisen y avanzamos con nuestro temario.